Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Hoy por fin he tenido la ocasión de probar con detenimiento el nuevo MG3 Hybrid Plus, un modelo que llega con la clara intención de convertirse en un superventas. Antes de continuar, nuestro más sincero agradecimiento al Grupo Blendio y a sus concesiones oficiales MG Blendio Birmauto en Ourense y Santander, por cedernos esta bonita unidad para realizar este vídeo. El MG3 es un modelo que llega a un mercado en horas bajas para el segmento B. La mayoría de marcas han dejado de lado este segmento por ser uno de los que menor margen de beneficio aportan, y todas las novedades se están centrando en modelos eléctricos urbanos. Kia anunció que dejaba el segmento B ya en 2023, retirando el Río. Ford jubiló hace un tiempo al Fiesta y Volkswagen ha despedido ya al Polo. Y si hablamos de versiones híbridas, hasta ahora solo teníamos dos opciones, el Renault Clio E-Tech y el pionero Toyota Yaris. En este segmento además hay un claro dominador en Europa, el Dacia Sandero, que aunque no tiene aún versión híbrida, su volumen de ventas lleva años siendo una referencia en todo el mercado del viejo continente, llegando incluso a ser el coche más vendido a particulares. Así que el MG3 tiene por delante una difícil tarea. Por un lado, hacerse un hueco entre modelos y marcas muy consolidados que aglutinan casi todo el mercado, y por otro lado, ganarse la confianza de un cliente que valora el precio y la fiabilidad. Este pequeño MG llega además exclusivamente como vehículo híbrido, con una interesante mecánica de 195 caballos de la que luego hablaremos. Estéticamente, el nuevo MG3 no arriesga y va a lo seguro, para contentar al mayor número de potenciales clientes. De hecho, en su diseño vemos muchos recursos estilísticos y rasgos de modelos que han sido muy populares en Europa. En el frontal encontramos la parte más original e identificativa, gracias a la nueva imagen de marca, con la gigantesca parrilla y el inclinado capó que hace un efecto de naricilla que le otorga mucha personalidad al modelo. Esta zona está llena de pequeños detalles que enriquecen el conjunto sin resultar cargantes o superfluos. Y los faros de tecnología LED otorgan al MG3 una mirada agresiva muy atractiva. El único problema es quizá que este frontal se me antoja demasiado deportivo para lo que vemos en el resto del coche, que es mucho más comedido y urbanita. En el lateral tenemos un perfil bastante dinámico con unas nervaduras muy marcadas que fluyen por la parte alta y baja de las puertas y aletas y que nos recuerda mucho al estilo que predominó en SEAT durante muchos años de la mano del diseñador Walter da Silva. Cabe destacar el trabajo aerodinámico de los retrovisores, que son muy grandes, por cierto, y albergan las cámaras laterales. En la parte trasera tenemos una pequeña caída del techo que termina en un conato de mini alerón, y al fijarnos en el formato del portón y los pilotos, vemos rasgos que nos son muy familiares si pensamos en los modelos Ford de la última década. Sea como fuere, el conjunto me parece atractivo. Han buscado ofrecer un aspecto dinámico y moderno, bastante atemporal, y en el que no hay ningún elemento que moleste a la vista. Quizá no apasiona, pero tampoco disgusta. Aunque he de decir que, acostumbrados a las grandes llantas de la competencia, las de 16 pulgadas del MG3 se antojan incluso algo pequeñas a nivel estético. Seguramente con unas llantas de 17 veríamos el conjunto con un mayor empaque visual. Aunque, funcionalmente, son más racionales y prácticas las llantas de 15 y 16 pulgadas que equipa este MG según la versión. Son mejores de cara a los consumos y a la filtración de baches. Este cochecito mide 4,11 metros de largo, 1,80 metros de ancho y 1,50 metros de alto. Es un poco más largo que un Renault Clio, que se queda en los 4,05 metros, y considerablemente mayor que el Yaris, que se queda por debajo de los 4 metros. El Clio, por su parte, es algo más bajo, con 1,44 metros, pero el Yaris empata con el MG en el 1,50 m de altura. A pesar de todo, el MG3 Hybrid parece más pequeño que todos estos otros visualmente. A nivel mecánico es donde más diferencia vamos a encontrar. MG ha diseñado un conjunto motriz muy peculiar. Por un lado tenemos un motor de gasolina 1,5 litros de 4 cilindros y 102 caballos, al que le han asociado dos motores eléctricos, uno de 136 caballos y otro que hace las veces de generador. La potencia conjunta es de 195 caballos. Para hacer posible esta hibridación, este modelo cuenta con una batería de 1,82 kWh, la más grande de su segmento, ya que la del Clio se queda en 1,24 kWh y la del Yaris no llega a los 0,8 kWh.
Gracias a esto la marca asegura que el MG3 puede circular más tiempo en modo eléctrico y puede alcanzar más velocidad aprovechando la parte eléctrica, aunque como luego veremos, en la práctica el funcionamiento es muy distinto. Antes de llegar a esto, vamos a ver el habitáculo. El interior en general está bastante bien. Hay que entender que este es un coche que busca ser económico, es un coche que pretende ser barato y por lo tanto no vamos a tener grandes alardes en cuanto a materiales o en cuanto a diseño. Sin embargo, hay que decir que lo que es la estética me parece moderna, me parece bastante atractiva y todo está más o menos donde debe estar. Tenemos aquí unas inserciones decorativas que le dan un toque, esta parte sí está mullida y acolchada, que es una zona que le queda bastante bien, aquí arriba sí que es plástico duro. En las puertas, la zona donde contactamos con los codos está todo acolchado, tanto la parte baja como la lateral, lo cual también está muy bien. Evidentemente el apoyabrazos, muy mullido, este sí que está súper mullido, lo cual resulta cómodo. Y el volante en general, pues es como el de todos los MG que estamos probando últimamente. Un poco achatado, para mí, pues quizá demasiado achatado, pero bueno, en general no se maneja nada mal. Como os digo, en general, este interior me parece que no está nada mal. Todo tiene un buen acceso, está todo más o menos bien ubicado, tenemos botones bastante grandes que nos permiten subir, bajar el volumen y manejar las funciones básicas como los desempañadores. Y luego el climatizador, aunque en principio lo podemos manejar a través de la pantalla, tenemos, como hemos visto en el MG4, dos botones que se pueden personalizar. Tenemos aquí dos estrellitas a las que les podemos asignar la función que queramos. Estos botones multifunción son muy prácticos. En el menú de configuración del coche les podemos asignar a cada uno una función de una lista de opciones. En este caso, en el botón izquierdo estaba la gestión de la frenada regenerativa y en el derecho el climatizador. Para usar la función solo debemos pulsar el botón de la estrella y mover el joystick del mismo lado. Una idea muy práctica y útil que otras marcas deberían copiar, para que luego digan que son los chinos los que copian. También desde el interior hay un par de elementos, bueno, tres, si lo decimos así bien, que muchas veces pasan desapercibidos en las pruebas y que yo lo valoro bastante. Uno de ellos es el retrovisor, que es bastante grande y no molesta en la conducción, y los retrovisores laterales, que también son bastante grandes, como hemos visto antes desde fuera. En general, la visibilidad del coche no está nada mal. La luna trasera no es pequeña, parece chiquitita desde fuera, pero tenemos un buen campo de visión y es un coche en el que tenemos una buena visibilidad, miremos hacia donde miremos. Lo único que realmente no me gusta de este interior es que el volante solamente se puede regular en altura. No tenemos regulación en profundidad. Y a mí, por ejemplo, me queda un poco incómodo. Si pongo el asiento bien para los pedales, el volante me queda demasiado lejos. Tengo la pata larga y esto me obliga a conducir en una postura que no es la ideal para mí. Me obligaría a estar un poquito más cerca, a ver, aquí, un poquito más cerca, lo cual hace que mi rodilla quede prácticamente en contacto con la columna de dirección. Aquí sí que hay un pequeño fallo de diseño. No entiendo cómo hoy en día no se pone una regulación en profundidad en los volantes, cuando hasta Dacia lo tiene ya. Por lo demás, creo que el trabajo ha sido bastante bueno. Los botones son grandes, las palancas se manejan bastante bien. A primera vista tenemos mucha información y parece que es algo caótico, pero dado que la mayoría son controles automáticos, pues la primera vez los ponemos a nuestro gusto y después ya nos olvidamos. La rueda para manejar la marcha, adelante, atrás o neutro y parking, también es enorme, se maneja muy bien, tiene muy buen tacto y los botones del freno de mano también muy bien accesibles. Ya os digo, para mí ergonómicamente el coche, quitando este problema de la regulación en profundidad, me parece que está muy bien resuelto. Las pantallas además se ven bastante bien, esta tiene un formato muy horizontal que resulta cómoda de visualizar. El único problema que le veo es cuando ponemos la marcha atrás para visualizar las cámaras, que quizá es un poquitito pequeña la imagen. Sí que es muy buena, tenemos una resolución muy alta y esto se agradece porque en otros modelos que hemos probado de MG la resolución era un poquito escasa. Aquí tenemos unas cámaras muy buenas con un campo de visión muy bueno. Y hoy, por ejemplo, que tenemos muchísimo sol, no reflejan, se adaptan muy bien a la luminosidad y eso también dice mucho de que han cuidado ciertos detalles. El sistema multimedia ha mejorado mucho y si lo comparamos con la competencia del segmento B sale ganando claramente.
El sistema de Toyota es muy simple y cuenta solo con las funciones básicas, mientras que el Clio en su restyling no ha recibido el nuevo sistema OpenRLink de Android, que sí tenemos en el Capture, y se conforma con el EasyLink, que en funciones y capacidades es similar al de este MG3, aunque con un funcionamiento un poco más lento. Un detalle diferenciador es que el sistema de MG puede reproducir películas y vídeos desde una memoria USB. Muy práctico por si tienes que estar esperando en el coche un buen rato. La pantalla también ha mejorado en velocidad respecto a otros modelos que habíamos probado de MG. Esta pantalla, como veis, tiene un manejo mucho más rápido. Aquí se nota que también han mejorado mucho el sistema multimedia. Antes, cuando tocábamos los botones, tardaba bastante en abrir las diferentes secciones. Ahora, sin embargo, todo va muy rápido. Es fácil de configurar, tenemos muchísimos apartados, con lo cual os recomiendo que si compráis este coche le dediquéis tiempo a organizarlo todo a vuestro gusto, porque tiene 1000 opciones de configuración. Una vez que lo tengáis a vuestro gusto, pues ya nada, ya a disfrutarlo. Pero sí que es verdad que el sistema multimedia ha mejorado bastante. A ver, que quizá no es tan llamativo como el de otras marcas, pero yo lo veo bastante funcional. Unos iconos grandes, accesos sencillos, todo está donde por lógica debería de estar, así que no le voy a poner pegas, y mucho menos en un coche de este precio. El cuadro de instrumentos es sencillo, se visualiza bien, tenemos la información necesaria, está bien ubicado, tiene una buena altura, es pequeñito, pero vemos toda la información rápidamente, que es de lo que se trata. Para eso tienen que estar estos cuadros, no para tener animaciones y ver películas. También he de decir que el puesto de conducción me parece cómodo. El asiento está bastante bien, me ha sorprendido porque me lo esperaba algo más rudo y un poco más tosco. Sin embargo, los apoyos son bastante buenos. El acolchado no está nada mal, es bastante firme en general para las pretensiones de este coche, no agobia, la espalda queda muy bien apoyada, los hombros quedan bien recogidos, y eso que yo soy una persona alta, y salvo el problema de la columna de dirección, la postura para conducir me parece realmente cómoda. Y tenemos una buena altura libre al techo para no tratarse de un SUV. En cuanto a los espacios portaobjetos, tenemos bastantes y muy grandes. Aquí tenemos una bandeja que es enorme, con la toma de 12 voltios y las tomas USB. Un bonito detalle, tenemos USB-C y USB convencional. Y eso está muy bien porque normalmente las marcas optan por uno o por otro. Quizás ahora más por los USB-C. Pero bueno, hay muchos cargadores que todavía utilizan los sistemas de USB-A, por lo tanto está muy bien tenerlo. Los huecos para las bebidas también son grandes, tenemos aquí una opción para dividir o dejarlo en un solo espacio, y tiene varias ranuras para poder hacerlo más o menos grande, espacios iguales o un lateral más grande que el otro, lo cual está también muy bien. He hecho en falta que no haya una goma, así que los objetos que dejes aquí van a estar haciendo golpecitos. También tenemos bastante hueco donde el túnel central, dos bandejas bastante grandes y bastante espacio aquí. Que está curioso este sistema, en vez de tener un hueco convencional, lo que tenemos es una especie de bandeja grande que luego nosotros podemos dividir para hacerlo más o menos amplio. El apoyabrazos es súper práctico. La bandeja superior se desliza a nuestro gusto para usarla de doble fondo o para que haga las veces de tapa en la parte anterior. Con el divisor interno podemos jugar con los espacios de forma sencilla. Estas cosas resultan muy útiles para el día a día, además sin sacrificar la ventilación en las plazas traseras. Todo gracias a esta bandejita. ¿Que queremos tener el típico cofrecito debajo del apoyabrazos? Pues aquí podemos escoger la altura, colocamos la base, queda aquí, ahí. Cerramos y ya lo tenemos cerrado. ¿Que lo queremos tener todo libre? Sacamos la piececita y ya está. ¿Que lo queremos más pequeño? Pues nos vamos a la parte de atrás, volvemos a colocar esto y listo. También los huecos en las puertas son enormes y nos permiten meter una botella de 1,5 litros si queremos. Luego es verdad que a nivel de calidad percibida tenemos ciertos contrastes. Esta banda decorativa le queda muy bien, esta pielecilla también le queda muy bien, el uso de este aluminio cepillado le da un toque bastante refinado, pero quizá los plásticos duros son como muy brillantones, y al ser tan brillantones les da esa sensación de plástico malo. Quizás si hubieran optado por un plástico algo más mate, le hubiera dado una sensación de más calidad. Ya os digo, calidad percibida, porque realmente la calidad real que tenemos no está nada mal.
Los ajustes son bastante buenos, los remates me han parecido muy correctos y, hombre, quitando estas piezas de negro piano que ya sabemos que son muy delicadas, creo que la elección de materiales ha sido bastante acertada. Pero visualmente se podría mejorar. El hueco para las plazas traseras no está nada mal. Ahora mismo tengo el asiento para mi posición. Eso sí, está un poquito más adelante de lo que yo suelo conducir, por lo que os comenté antes del volante, que me queda muy alejado. Entonces, quizá mi postura natural sería con el asiento un poco más hacia atrás. Pero bueno, siendo justos con la posición que yo tengo que adoptar para conducir este coche, el espacio que tenemos atrás no está nada mal. Eso sí, no tenemos hueco para los pies abajo, porque aquí hay un bulto, que es el de la batería, y que nos impide echar el pie más hacia adelante. Y eso resta un poco de comodidad, nos quedan como los pies demasiado fijos. La altura no está mal, yo llevo una gorra ahora mismo, mido 1,86 y en general bien, o sea, aquí entro cómodo. Pero es verdad que, si os habéis fijado, me he dado con la cabeza al entrar en el coche, porque este pilar baja muchísimo. Baja más desde dentro que desde fuera. Cuando vemos el coche desde fuera no nos da la sensación de que baje tanto, pero es verdad que al entrar el hueco que queda es un poquito bajo y yo pues di con la cabeza. Y de hecho ahora mismo, si estoy sentado, pues me entorpece un poco la visión. Para ver un poco el paisaje tendría que encheparme un poquito así. Pero bueno, el hueco en general está bastante bien para tratarse de un coche de segmento B. Tenemos una habitabilidad bastante buena, que yo creo que es incluso un poquito mejor que la de sus competidores, el Renault Clio y el Toyota Yaris. Los asientos además tienen una buena inclinación, lo que hace que sean bastante cómodos en general, con una postura que resulta ergonómicamente bastante buena. Eso sí, el apoyo lumbar quizá es demasiado plano y no acabo de encontrar una postura que me relaje del todo. Quizá en un viaje más largo pues ya acabe adoptando esa postura con un poco más de naturalidad, pero ahora mismo me queda un poquito en el aire la zona lumbar. Y un buen detallito es que aquí también tenemos acolchada la zona de apoyar los codos, no el lateral, pero sí la parte de abajo, que esto muchos coches, incluso mucho más caros de segmento C, no lo tienen acolchado, lo tienen de plástico duro. El interior del nuevo MG3 no desentona frente a la competencia. El Clio, cuando salió al mercado, sí que ofrecía una mayor calidad, con muchas zonas acolchadas y materiales vistosos, pero tras el restyling ha perdido varios enteros en este aspecto. Mientras que el Toyota Yaris ofrece una imagen más llamativa por el uso de iluminación LED, pero todo está fabricado con materiales duros, similares a los del modelo chino. Creo que MG ha logrado un buen equilibrio entre calidad y funcionalidad. Para terminar con el habitáculo, decir que el maletero cubica 293 litros. No es un maletero grande para el segmento B, pero sí es algo mayor que el de los otros híbridos del mercado, ya que el Yaris se queda en 286 litros y el Clio en 254 litros sin contar con el pequeño doble fondo que tiene. Con esto el maletero del MG es más grande y podría ser mayor de no ser porque alberga la batería convencional, que por el volumen del motor no se podía ubicar en otro sitio. Por lo menos las formas son muy regulares y aprovechables, y cuenta con una buena altura, aunque respecto a la mencionada competencia pierde algo de practicidad, ya que el respaldo de las plazas traseras no se puede abatir en dos partes, sino que va todo en un bloque. Una carencia que tiene poco sentido a estas alturas y que resta mucha funcionalidad al espacio de carga. Lo primero que tengo que aclarar es que la unidad que me han dejado no es un coche demo, sino una versión de producción matriculada por el concesionario. Esto quiere decir que el funcionamiento es algo diferente a las unidades que se cedieron a la prensa especializada hace un tiempo, cuando salieron las primeras pruebas. Antes de iniciarse la producción, las marcas suelen producir unas unidades destinadas a las presentaciones de prensa, y es habitual que esas primeras versiones tengan algunos fallos o presenten un funcionamiento poco refinado. Esto lo vimos en su día con el Omoda 5, el Kia EV6, el EV9 e incluso con el Captur y con otros muchos modelos. Esto quiere decir que algunos fallos o detalles negativos que hayáis escuchado anteriormente pueden estar ya solventados o minimizados. Me fijé especialmente en dos apartados que fueron quizá los más criticados. Por un lado, el funcionamiento peculiar de la caja de cambios de solo 3 relaciones y por otro lado la gestión de la carga de la batería. He de decir que las unidades a la venta ya cuentan con una importante actualización de software que mejora ambos aspectos, así que como yo no he podido probar cómo iban antes, os voy a dar mi opinión sin ningún tipo de condicionante. Lo primero es que los 195 caballos se notan, y se notan mucho.
sobre todo si ponemos el coche en modo Sport. La entrega de potencia es muy contundente y lineal. En este aspecto es claramente superior al Clio y al Yaris. Acelera muy bien y recupera mejor. En general, el funcionamiento del sistema híbrido y el cambio me han parecido bastante agradables. Este último fue precisamente uno de los puntos que han mejorado con las últimas actualizaciones, aunque debo hacer un apunte sobre el tema. La caja de cambios es de solo 3 velocidades y mucha gente cuestionaba su eficacia por este motivo. Pero hay que tener en cuenta que estas marchas no funcionan solas, sino que se combinan con un engranaje de reducción asociado al motor eléctrico principal. Con lo cual, a efectos prácticos, entre las 3 marchas, la acción del motor eléctrico y su engranaje de reducción, las combinaciones posibles son muchas. Salvando las diferencias, es algo parecido a la caja multimodos de Renault, que solo tiene 4 velocidades, pero al combinarse con el resto del sistema, disponemos de un total de 15 modos de funcionamiento. Circulando por ciudad y carretera secundaria a ritmos normales, el desempeño de la caja me pareció muy bueno. Todo es suavidad y muy poco ruido. Resulta fácil hacer una conducción económica y me parece claramente más agradable que la famosa ECVT de Toyota. Sin embargo, cuando vamos en el modo eco o normal, si queremos imprimir un cambio de ritmo intenso, por ejemplo para adelantar, la caja puntualmente puede resultar algo imprecisa y sentimos como que intenta realizar varios accionamientos en poco tiempo, que generan algo de ruido y una respuesta algo lenta. Solo ocurre si la batería está un poco baja de carga y si ya venimos de exigirle un poco al coche, como en una subida pronunciada o tras una incorporación a la autopista. Sin embargo, en el modo Sport, la respuesta es muchísimo más ágil y en ningún momento aprecié imprecisión alguna, por mucho que intenté forzar la situación. Ojo, estos retrasos que estoy mencionando o faltas de precisión no llegan a ser molestos ni a incordiar en ningún momento la conducción. De hecho, me recuerda mucho al funcionamiento de la caja multimodo de Renault cuando probé el Captur por primera vez, algo que posteriormente corrigieron con las actualizaciones de software. Probablemente la caja de MG también mejore mucho con el tiempo. No obstante, en términos generales, el funcionamiento es muy agradable, y aun con estas imprecisiones resulta más cómoda que la caja CVT de Toyota. El otro aspecto que al parecer ha mejorado es la regeneración de energía, aunque creo que aún tienen margen de mejora, ya que en ciudad es difícil superar el 60% de carga. Sin embargo, hay que decir que el desempeño del coche es muy bueno en este entorno, ya que la mayor parte del tiempo el coche se mueve en modo eléctrico, y cuando hace falta el motor de combustión actúa casi siempre como un simple generador. Salvo que pegues un gran acelerón, va a ser difícil que el motor de combustión actúe directamente sobre el eje de transmisión. De esta forma el funcionamiento es muy suave en entornos urbanos. Sin embargo, cuando salimos a carretera los datos teóricos quedan a un lado, ya que el sistema administra la carga, la potencia y la actuación de los motores en función de tantos factores que es imposible reproducir las especificaciones teóricas de funcionamiento. Por ejemplo, se supone que el nuevo MG3 es capaz de llegar hasta los 100 km por hora en modo eléctrico, pero en la práctica no hay forma de conseguirlo, ya que durante el proceso de aceleración el motor va a actuar para garantizar que haya siempre energía suficiente de reserva en la batería. Sobre la pregunta del millón de ¿qué pasa si agotamos la batería? Pues realmente es muy complicado forzar hasta ese extremo, sobre todo en carretera, donde siempre hay momentos de frenado y de retención. Pero también es cierto que al contar con un motor eléctrico tan potente, es posible perder prestaciones si no hacemos una buena gestión de la batería. Os recuerdo que el motor eléctrico tiene 135 caballos y el de combustión 105. El 50% de la carga se recupera muy rápido, así que con un mínimo de cuidado vamos a tener chicha de sobra en cualquier circunstancia. Pero es cierto que si nos despistamos un poco y nos venimos arriba con el acelerador, es posible perder prestaciones temporalmente. Por lo demás, a nivel dinámico me parece un coche muy cómodo, bien insonorizado y con una suspensión que tiene un buen equilibrio entre dinamismo y confort. La carrocería no tiene balanceos incómodos y ofrece unos apoyos firmes en cualquier circunstancia. Aunque se nota que a diferencia de Renault o Toyota, el objetivo de MG es priorizar la comodidad. Aunque tengamos 195 caballos, el MG3 no pretende ser un deportivo, ni mucho menos. Las llantas de 16 pulgadas, la suspensión suave y la asistencia a la dirección están enfocados a una conducción relajada y cómoda. Esto no quiere decir que si entramos fuerte en una curva el coche vaya a responder mal, ni mucho menos, pero las sensaciones que transmite al conductor son más dulces que la competencia. A esto hay que sumar unas buenas ayudas a la conducción que pueden ser extremadamente agresivas o muy livianas, casi imperceptibles.
Eso es algo a lo que debemos dedicar un tiempo y configurarlo a nuestro gusto desde el sistema multimedia. Pocos coches permiten una personalización tan grande para las ayudas a la conducción, y es algo de agradecer. Como os digo, hay que dedicar un poco de tiempo porque si no pueden llegar a ser muy intrusivas. Creo que MG ha hecho un excelente trabajo con este pequeño híbrido. Estéticamente es bonito, tiene un diseño interior agradable, lleno de elementos prácticos, con toda la tecnología que se le puede pedir a un coche de este segmento. El comportamiento por carretera es muy bueno, con un gran refinamiento, un buen agrado de uso y unos consumos reales que son, en la práctica, prácticamente idénticos a los del Clio E-Tech o el Toyota Yaris. Eso sí, hay apartados donde debe mejorar. No contar con la regulación en profundidad del volante y no tener el respaldo trasero abatible en dos partes no tienen justificación alguna hoy en día. Por lo demás, creo que los pros superan ampliamente a los contras. De momento, esto es todo. Hablaremos bastante más de este pequeño coche en próximos vídeos. Un saludo y hasta otra.